¿Alguna vez te has detenido a contemplar qué significa envejecer con verdadera serenidad? No se trata solo de ver pasar los años, sino de caminar cada día con presencia y aceptación, reconociendo las pérdidas, los cambios y la impermanencia como parte natural del camino. Si en algún momento te has sentido apartado, como si el mundo continuara sin mirar atrás, este mensaje puede ser un espejo para tu alma. No hablamos únicamente del paso del tiempo, sino de hallar sentido en cada instante, transformando los años de madurez en una etapa luminosa y libre. Conocerás la historia de Jack Thompson, cuya vida refleja cómo cada experiencia, por difícil que sea, puede ser vivida con claridad y sabiduría. Su relato es una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir que incluso cuando el mundo exterior cambia, aún podemos cultivar una existencia plena. A través de su recorrido, se abre ante nosotros la posibilidad de acoger las pérdidas, renovar nuestros vínculos y aprender a habitar la soledad sin temor. Encontrarás en su relación con Laura una enseñanza valiosa. A veces, una presencia amable puede devolvernos la alegría de vivir, mostrándonos que la verdadera fortaleza brota del modo en que afrontamos cada jornada. Jack también nos muestra que hay decisiones importantes que llegan con la edad, como mudarse a un nuevo espacio, y que esas elecciones pueden asumirse con calma y mente abierta, sin resistencia. Al final de este relato, quizás sientas más clara la importancia de cuidar los vínculos auténticos, de mantener viva la autonomía y de caminar con conciencia cada paso que aún nos queda. No importa cuántos años tengas, la experiencia de Jack puede inspirarte a vivir con más profundidad sin permitir que el dolor borre la belleza del presente. Si sientes que esta historia toca tu corazón, compártela con quienes puedan necesitarla y cuéntame en los comentarios cómo resuena contigo. Ahora te invito a escuchar con atención. Siempre creí que la jubilación sería una etapa de quietud y recogimiento, el momento de recoger los frutos del largo esfuerzo. La había anticipado con cuidado, confiando en que la vida, en su fluir natural, me llevaría allí. Pero como todo en este mundo, nada ocurre exactamente como lo planeamos. Mi retiro llegó antes de lo esperado. Había sido siempre cuidadoso con mis gastos, previsivo en lo material, por lo que no temía por ese aspecto. Sin embargo, nada me preparó para el peso silencioso que comenzó a llenar mis días. En otro tiempo, mi hogar estaba lleno de voces y movimiento. Adam y Emily, mis hijos, crecieron en medio de ternura y alegría. Hoy siguen su propio camino, con sus hogares, sus anhelos y sus obligaciones. Me siento orgulloso, sí, pero no puedo evitar mirar atrás con cierta nostalgia, recordando aquellos días en que la casa vibraba con vida. Con los años, los espacios se vaciaron, las visitas se espaciaron y las charlas se hicieron más breves. Hace unos años, Sarah, mi compañera de vida, partió tras una larga enfermedad. Desde entonces, su ausencia ha sido como una sombra suave pero constante en mi corazón. El paso del tiempo llevó a mis hijos por caminos distintos, cada vez más ocupados, y yo comencé a caminar con la soledad como una presencia silenciosa a mi lado. Una tarde, sentado en el sofá, percibí cómo el silencio de mi casa se volvía un eco de mi propio interior. El vacío no era solo físico, era también una sensación que se asentaba en el pecho. Escuchaba apenas los latidos de mi corazón, el murmullo lejano de un mundo que no se detenía. Las paredes que antes contenían risas, ahora parecían reflejar mi silencio. En ese momento, supe que estaba ante una elección: dejarme arrastrar por ese vacío o aprender a convivir con él con atención plena. Mientras intentaba acallar esa sensación interna, sonó el teléfono. Era Adam. Su voz venía apresurada, con un tono que revelaba prisa. «Papá,
¿Te quedarás en casa esta noche? Tengo un asunto urgente de trabajo, no podré ir, dijo. Pese a sus palabras, percibí cierta distancia. Sentí un leve peso en el pecho, pero lo entendí. Él también tenía su vida, sus responsabilidades. No quise cargarlo con mi soledad, así que respondí con una calma que apenas sostenía. Está bien, hijo, no te preocupes por mí. Al colgar, el silencio volvió, más hondo que antes. Durante tantos años trabajé con entrega, cuidé de mi familia con todo mi ser, pero ahora, con Sara ausente y mis hijos envueltos en sus propios caminos, la soledad se hacía más presente. Cada día parecía un poco más vacío. Al día siguiente, mi vecino John vino a verme. Teníamos la misma edad y solíamos compartir largas charlas, pero esa vez el ambiente era distinto. Se sentó a mi lado y, después de un rato en silencio, suspiró. «Así que ahora estás solo, ¿verdad?», dijo, mirando la habitación como si pudiera leer mi estado interior. No respondí al instante. Sus palabras eran como un espejo. «Me pasa lo mismo», continuó. Su voz arrastraba una melancolía que me alcanzó profundamente. «Mi esposa está siempre ocupada y los niños ya tienen su propio mundo». Sus palabras no necesitaban más explicaciones. Eran reflejo de lo que yo también vivía. «Hay que pensar en esto», dijo tras una pausa. «¿Qué haremos si un día nos quedamos completamente solos?». Su pregunta atravesó el aire como una ráfaga. Sentí un escalofrío. La idea de permanecer en esta casa, sin nadie con quien hablar, sin nadie que perciba nuestra existencia, despertó una inquietud que aún estoy aprendiendo a mirar con compasión. Su pregunta seguía resonando en mi mente, como una campana que no cesa. ¿Qué pasará si me quedo solo? ¿Qué haré entonces? Traté de apartar el pensamiento como quien desvía una nube oscura, pero permaneció ahí, silencioso y tenaz. Días después, Emily llegó con su hijo Noah. Traía consigo algunos platos de la infancia, quizá con la esperanza de traer algo de calidez al momento. Apenas cruzó la puerta, se apresuró a decir: «Papá, solo vengo a dejar a Noah un rato, pero tengo que recoger a Tom». Su voz sonaba apurada, sus ojos no encontraban los míos. La expresión en el rostro de Noah me estremeció. Intenté tragármelo, pero el nudo en mi garganta era evidente. «Claro, haz lo que tengas que hacer, yo estoy bien», respondí, aunque las palabras no tenían peso. Emily no se sentó, y en un instante ya se había marchado, dejando tras de sí el eco de los pasos de su hijo. Me quedé en el umbral mirando cómo se alejaban. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo y la casa pareció aún más vacía. El silencio pesaba como una piedra. Las lágrimas llegaron sin que pudiera detenerlas, y con ellas esa sensación profunda de haber sido dejado atrás. Esa noche, mientras el sueño no llegaba, la pregunta de John volvió, clara como el reflejo en el agua: «¿Qué haré si me quedo solo?». Comprendí que no podía seguir así. Había llegado el momento de mirar hacia adentro y encontrar otra manera de vivir. «Tenías razón», murmuré con la voz cargada de emoción. «He pensado mucho en lo que dijiste. A esta edad, si estamos solos, ¿cómo lo enfrentamos?». John me miró con esa calma que nace de quien ha reflexionado mucho. «También lo he pensado», me dijo. «Hay cosas que deben contemplarse antes de que sea tarde. No podemos esperar al último instante». Luego añadió: «Contar con lo necesario para vivir con tranquilidad es esencial, no para acumular, sino para no depender y no pasar necesidad». Asentí. Es una verdad que nadie puede negar. La vejez, sin estabilidad, puede volverse una cuesta empinada. Siempre intenté cuidar lo que tenía, pero entendí que no basta con eso. Hay que prepararse para los imprevistos, como quien guarda leña antes del invierno. Enfermedades,
accidentes, urgencias que aparecen sin previo aviso. John continuó: sin pareja ni hijos cerca, somos nosotros quienes debemos velar por nuestra vida. Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Era una realidad difícil, pero clara. En ese instante, una chispa se encendió. Tal vez aún quedaba tiempo. Tal vez aún podía diseñar el camino, como quien cuida con esmero un jardín antes de la estación seca. Sabía que no debía postergarlo más. Si me quedaba inmóvil, la soledad terminaría por oscurecerlo todo. Si sigues viendo este video y estas palabras te tocan, déjame un comentario para saber que no estoy hablando al vacío. Cuando se vive en soledad, uno comprende que aunque los hijos nos quieran, sus caminos no siempre se cruzan con el nuestro cuando más los necesitamos. Es una verdad que cala como brisa fría en pleno sol. Tenemos que ser más autosuficientes, dijo John, y sus palabras hicieron eco en mi interior. No podemos dejar que otros carguen con lo que nos corresponde. Debemos seguir moviéndonos y no aislarnos. Era como si me hablara a mí solo. Por años, toda mi vida giró en torno a mis hijos. Los cuidé, los apoyé, puse su bienestar por encima del mío, pero, sin darme cuenta, fui dejando de lado mi propio equilibrio. Dejé pasar los días como hojas al viento, atrapado en la rutina, permitiendo que mi casa se volviera una celda. Vivía, pero no en plenitud, y la soledad empezó a tomar espacio en mí, como el musgo que se extiende en la sombra. La verdad me golpeó. No podía seguir así. Mi salud, mi energía, mi ánimo, todo necesitaba un cambio. Es fácil dejarse llevar por la comodidad del hábito y no darse cuenta de cómo el tiempo se disuelve. Pero sabía que ese camino solo me llevaría al desgaste. No podía permitirlo. Decidí empezar de nuevo, aunque fuese incómodo al principio. Hice cambios pequeños, caminatas matutinas por el parque, primero unos pasos, luego un poco más. Por las noches, me animé a ir al centro comunitario, donde el ajedrez y las conversaciones me ofrecieron algo que creí perdido. Al principio, todo se sentía ajeno, como un idioma nuevo. La soledad me llamaba de vuelta, pero resistí, y paso a paso, nuevos lazos surgieron. Sentí que algo en mí comenzaba a florecer de nuevo. Sin embargo, había algo que persistía. Cada noche, al mirar el techo en silencio, regresaba la misma pregunta: ¿quién estará cuando mi cuerpo enferme? ¿Quién me oirá cuando solo necesite hablar? El silencio amplificaba esos pensamientos. Creí que podía estar solo, pero algo en mí empezó a desear compañía. No por falta, sino por la simple alegría de compartir. Pero cada vez que esa idea tomaba forma, me invadía una culpa suave pero constante. Sarah, mi esposa, ya no estaba. Y abrir mi corazón a otro vínculo me parecía, por momentos, una falta de respeto hacia su memoria. ¿Cómo podía seguir caminando por este sendero de la vida sin sentir que estaba abandonando algo sagrado en el corazón? Pero, por más que intentara negar lo evidente, la realidad se mostraba clara como el agua. El peso de la soledad se hacía más presente con cada amanecer. Después de mucho silencio interior, reuní el coraje para abrirme con mi viejo amigo John. Me escuchó con calma, con una mirada que no juzgaba. Luego de unos instantes, sus palabras surgieron suaves como una brisa. «Te entiendo». Hablaba desde su experiencia. Tras la partida de su esposa, también sintió ese vacío. No se trataba de buscar un reemplazo, sino de abrir espacio en el corazón para compartir el tránsito de la existencia, un alma con quien reír, dialogar, sostenerse cuando el camino se hiciera empinado. Al escucharlo, me sentí visto. No estaba intentando olvidar a Sarah, ni llenar su ausencia con una presencia cualquiera. Lo que buscaba era simplemente volver a tejer lazos que dieran sentido a esta etapa del viaje. Poco a poco comencé a comprender que no se trata de sustituir lo que fue,
sino de habitar plenamente el presente. Fue en esa apertura donde conocí a Margaret, una mujer de mi edad que también andaba el sendero de la vida en solitario. Su espíritu alegre y su forma luminosa de mirar las cosas eran como un bálsamo inesperado. Pronto descubrimos que nuestras historias compartían raíces comunes, hijos que ya habían volado del nido y la compañía inevitable de la soledad. Pero Margaret conservaba algo que yo creía perdido, una alegría sencilla, un deseo constante de descubrir sin miedo, de vivir cada instante como una flor que se abre sin aferrarse. Su presencia, sin yo advertirlo al principio, comenzó a devolverle color a mis días. Sus palabras llenas de vida, su manera directa de ver el mundo, se convirtieron en momentos que esperaba con gratitud. Con el tiempo, el vínculo entre nosotros fue creciendo. Empezamos a compartir los pequeños rituales del día, ir al mercado, cocinar juntos, caminar en silencio por el parque. No necesitábamos ponerle nombre a lo que éramos. Éramos dos caminantes que, sin prisa, habían encontrado compañía en medio del sendero. Margaret llenó mi casa de una energía nueva, y sin darme cuenta, el espacio dejó de ser solo un lugar para convertirse en un verdadero refugio. Una noche, cuando la fiebre me sorprendió, entendí el valor real de tener a alguien cerca. Margaret estuvo ahí, sin dudar, como si cuidar formara parte natural de su ser. Me ofreció medicina, me arropó con ternura y llamó a Adam con la serenidad de quien sabe lo que hace. Cuando Adam llegó y la vio ahí, su rostro mostró sorpresa, pero también alivio. «Papá, no sabía que Margaret estaba contigo», dijo con emoción contenida. Le sonreí con tranquilidad. «No quise preocuparte. Tienes tu vida, y Margaret me cuida bien». Él no dijo más, pero su expresión lo dijo todo. Aunque solo era una fiebre pasajera, el hecho de sentirme cuidado cambió algo en mí. Esa noche, mientras observaba a Margaret moverse por la casa, comprendí que aquel lugar ya no era solo mío. Había sido tocado por la calidez de la presencia compartida. No era un intento de llenar el pasado, sino de habitar con sentido el aquí y el ahora. Margaret no era solo una compañera. Era la presencia amable que disipó la sombra de la soledad, la evidencia de que aún en los años del atardecer, el corazón puede seguir latiendo en compañía, pero la vida, como el río, no se detiene. Un día, en medio de la rutina, Margaret recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su hijo, al que apenas veía, iba a casarse y le pidió que se mudara con él y su nueva familia. Cuando me lo contó, sentí un vacío que se abría en el pecho, pero supe que no debía pensar solo en mí. «Qué alegría por tu hijo», le dije, intentando que mi voz no revelara la tristeza que asomaba. «Es el momento justo para que estés con los tuyos». Margaret me miró, y por primera vez, su entusiasmo habitual se desdibujó. «Me he acostumbrado a estar aquí contigo», susurró con un hilo de voz que revelaba su duda interna. Su corazón se debatía entre el deber y la paz que habíamos cultivado juntos. Sabía que debía soltar. «Debes ir con él. Como madre, ese es tu lugar», dije, conteniendo la emoción. «No te preocupes por mí, estaré bien». La miré una última vez, como quien quiere guardar una imagen en el alma. Sabía que, como todo lo que surge, esto también debía disolverse. Nada permanece. Todo cambia, y aunque el dolor era real, también lo era la gratitud por lo compartido. Dentro de mí, sus palabras y gestos dejaban huellas profundas. Hubiera querido que se quedara, pero entendía que su camino la llamaba. Pasaron los días y Margaret decidió partir. La acompañé hasta la parada del autobús, con el corazón entremezclado de amor, tristeza y aceptación. Al verla subir, sentí que algo se desprendía dentro de mí. Al volver a casa,
el silencio tomó una forma distinta. No era la ausencia de sonidos, sino una presencia palpable de vacío. Comprendí entonces lo que muchos en esta etapa de la vida ya conocen: la soledad que no se explica con palabras. El pensamiento de transitar los últimos años así me inundó, y no pude evitar que las lágrimas brotaran. La ausencia de Margaret dejó un hueco que nada parecía llenar. Cada día retomaba mis rutinas: ejercicio, encuentros con amigos, actividades. Pero la falta de su presencia era como una sombra que me seguía. Mis hijos, Adam y Emily, aún me llamaban, pero sus vidas estaban llenas. No quería que mi soledad se convirtiera en una carga para ellos. Tenían sus propios ciclos, sus propios compromisos. Aunque me decían que se preocupaban, la distancia entre nosotros era evidente. En cada llamada les aseguraba que todo estaba bien, pero sabía que dentro de mí algo se estaba apagando. Fue una tarde cualquiera, en el centro comunitario, cuando escuché una conversación que me sorprendió. Un grupo hablaba sobre la idea de mudarse a una residencia para mayores. Aquello resonó en mí como una campana en el corazón. Quizá allí podría hallar la calma que necesitaba. Tal vez ese era el lugar donde volvería a sentir la conexión que tanto anhelaba. Al día siguiente, llamé a Adam con esperanza de que comprendiera. Hubo silencio. Su voz, al fin, sonó dudosa. «Papá, ¿estás seguro? ¿No te parecerá un lugar frío?» Su preocupación me hizo vacilar, pero respondí desde lo profundo. «Adam, esto no es por comodidad. Es por paz. Ustedes tienen sus vidas, y no quiero ser una carga. Allí al menos habrá otros seres, no estaré solo». Adam suspiró y prometió hablarlo con Emily. Días después, ambos vinieron a verme. Se sentaron frente a mí, y sus rostros reflejaban emoción y cuidado. Emily fue la primera en hablar, con voz entrecortada por los sentimientos. «Papá, comprendemos que vivir en soledad no es fácil, pero ¿has considerado si mudarte a un lugar como ese realmente aliviará tu sentir? ¿Y si allá la sensación de aislamiento se hace más profunda?» Sus palabras fueron como un manto de ternura. Nacían del cariño verdadero, pero dentro de mí ya había madurado una decisión. No necesitan inquietarse por mí. He contemplado este paso con claridad. Busco un espacio donde cultivar paz en los años que me quedan. Tal vez una residencia no sea el paraíso, pero es preferible a permanecer aquí en soledad total. Ustedes tienen sus caminos que recorrer, y yo no deseo interponerme. Vi en sus ojos una mezcla de aceptación y nostalgia. El silencio se alargó como un viento tibio, hasta que al fin asintieron. «Papá, si esto nace de tu corazón, lo respetamos, pero prometemos visitarte con frecuencia», dijo Adam. Al escucharlo, sentí un alivio profundo, como si el peso de mis decisiones se hubiera vuelto más liviano. No estaba del todo solo en este paso. Meses después, llegué a ese lugar alejado del bullicio. Jardines llenos de flores, habitaciones con calor humano y rostros que, como el mío, habían recorrido largas sendas. El primer día, al caminar entre los árboles, conocí al señor Robinson, un residente de largo tiempo. Me saludó con una sonrisa que parecía conocer el sufrimiento y aún así sonreía. Me ofreció su compañía sin condiciones. En ese instante supe que la vida aún no se había cerrado, que todavía había espacio para la presencia, la palabra, la cercanía. Me presentó a algunos vecinos, facilitando mi aterrizaje en ese nuevo ritmo. Aquella noche, al sentarme en mi nueva habitación y mirar el cielo oscuro desde la ventana, sentí una calma diferente. No era mi antiguo hogar, no era la existencia que soñé, pero era un renacer. Había encontrado almas con quienes compartir,
y aunque la soledad seguía presente, ya no dolía tanto. 6 meses pasaron y mi andar cobró forma. Comía con atención, movía el cuerpo con gratitud, buscaba el encuentro con quienes ofrecieran palabra o escucha. La soledad, esa vieja sombra, ya no me perseguía en cada esquina. Había descubierto un nuevo centro, un sentido que no conocía antes. No era la vida que alguna vez imaginé, pero era una que podía abrazar con serenidad, con vínculos y, por primera vez en años, con esperanza. La rutina, tan simple como respirar, se volvió un refugio silencioso. Las pequeñas acciones tomaron un valor nuevo. Jugar ajedrez, contemplar el silencio sin huir de él, charlar con suavidad con los demás. Esas costumbres se transformaron en mi ancla. Tras años de navegar en la niebla, encontré un rincón de claridad y sosiego. Adam y Emily, mis hijos, continuaban llamando, queriendo saber cómo caminaba este nuevo sendero. Sus voces llegaban con esa mezcla de amor y desvelo, y cada vez respondía con el mismo tono suave: «No se preocupen, todo está bien». Trataba de calmar sus dudas, sabiendo que en el fondo era difícil para ellos comprender la paz que había florecido en mi interior. Había aprendido a estar con la soledad sin temerle, a escucharla, a dejar que me hable. Pero un día algo cambió. Tras un desayuno tranquilo, salí al jardín a recibir el calor del sol. Me permití simplemente estar, sin correr tras nada. Entonces, el teléfono sonó. Contesté y la voz de Adam llegó cargada de urgencia. Había un temblor en sus palabras que me hizo sostener el auricular con más fuerza. «Papá, tengo noticias difíciles», dijo. Sentí una opresión inmediata. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió?», pregunté mientras algo dentro de mí se encogía. «Mrs. Robinson tuvo un accidente de tránsito. Está en el hospital». Las palabras me sacudieron como un viento frío. El corazón se me detuvo por un instante. Casi dejé caer el teléfono. Mi mente se llenó de pensamientos desordenados. Respiré, me aferré a la silla y traté de comprender. ¿Cómo pudo suceder? La última vez que la vi, me regaló una sonrisa y una promesa de cuidarse. Y ahora esto. La imagen de su rostro se convirtió en un nudo en el pecho. Llamé a la administración y pedí ayuda para llegar al hospital. Mientras tanto, intentaba apaciguar la agitación que crecía por dentro. ¿Por qué ocurre así? La vida es tan frágil, tan incierta. Al llegar, vi a Adam y Emily esperando fuera de la sala. Sus rostros reflejaban el temor. Adam me tomó del brazo, me condujo a una silla. Sus manos temblaban. «Papá», dijo con voz baja, «los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero es grave». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una piedra que el karma deposita en el centro del pecho. Apenas pude alzar la mirada. Mi corazón golpeaba con fuerza y mis ojos se perdían en la luz roja sobre la puerta, como si intentaran aferrarse a un instante de claridad en medio de la tormenta. Todo lo que podía hacer era esperar. Esperar con el deseo sincero de que Mrs. Robinson, esa mujer que supo atravesar tantas pruebas con coraje, encontrara dentro de sí la energía para seguir. Los minutos pasaban con una lentitud que parecía querer enseñarme la paciencia. El tiempo se diluía, el aire se volvía denso con el miedo y la incertidumbre, como si todo me invitara a observar la impermanencia que nos envuelve. Entonces, la puerta se abrió. El médico salió con pasos que llevaban consigo el peso de muchas despedidas. Caminé hacia él, sintiendo mi corazón rugir como un tambor antiguo, y me aferré al anhelo de escuchar algo que calmara el oleaje interior. «¿Cómo está ella?», pregunté con la voz atrapada en la garganta, como si cada palabra cargara con el temor de lo que no quería oír. Él me miró con un rostro cansado, los ojos marcados por haber compartido demasiadas verdades difíciles. Asintió despacio antes de hablar,
y en ese gesto entendí que no traía alivio. «Las heridas son graves», dijo con un tono calmo pero firme. «Debes prepararte para lo peor». Sentí que esas palabras eran como una ola que me arrojaba fuera de mí mismo. Las piernas me flaquearon, y si no fuera por Adam, que me sostuvo con la delicadeza de quien comprende el dolor, habría caído. Todo comenzó a desdibujarse. El mundo se retiró, y quedé envuelto en una neblina sin forma, en esa orilla silenciosa donde la pérdida empieza a hablar. Luego entró una enfermera y tras ella empujaban una camilla. Ahí estaba ella, mi esposa, mi camino. Su cuerpo parecía tan pequeño, escondido entre las sábanas blancas. Me levanté sin pensar, guiado por el impulso más puro, y tomé su mano fría entre las mías, notando la diferencia entre mi calor y el suyo, como si el universo nos recordara que todo es transitorio. «Por favor», susurré, la voz desgarrada, el llanto a punto de desbordarse. «No me dejes. Juramos compartir esta vida. No te vayas aún». Por un momento creí que me había oído. Sus párpados temblaron y un brillo fugaz apareció en sus ojos. Me aferré a esa chispa como quien sostiene una vela en medio del viento, pero no hubo palabras. Solo una lágrima descendió por su mejilla, una gota que atravesó mi alma como un filo suave. Todo se derrumbó. Me arrodillé junto a ella, apretando su mano, mis dedos temblando, mis lágrimas cayendo como si la tierra llorara conmigo. «Por favor», sollozaba, mi voz hecha cenizas. «No sé cómo seguir sin ti. ¿Qué será de mí si te vas?» Adam y Emily estaban ahí, en silencio. En sus rostros vi reflejada la misma tristeza que a mí me arrastraba. Sabían que el dolor, cuando toca hondo, no encuentra alivio en las palabras. Esa noche, el médico nos confirmó lo que ya sentíamos. Todo se acercaba a su fin. Permanecí a su lado, sin moverme, como quien guarda un templo sagrado. A cada instante le ofrecía mi energía en silencio, sosteniéndole la mano con todo el amor que aún me habitaba. De pronto, abrió los ojos con dificultad. Su mano, aún más fría, buscó la mía. La tomé con dulzura, como si en ese gesto pudiera detener el curso del samsara. Su agarre se aflojó, y vi en su rostro la lucha, la última. «Señor Thompson, viva bien», murmuró con una voz tan débil que parecía fundirse con el aire. Y entonces, con un último aliento, su mano descansó. Sus ojos se cerraron, y con ellos se apagó la luz de toda una vida compartida. Por un instante, deseé gritar, pedirle que regresara, suplicar por más tiempo juntos. Pero ya se había ido. El silencio llenó la habitación como una marea fría que todo lo cubre. Quedé inmóvil, incapaz de sostener el peso del instante. Mi corazón se partía en 1000 fragmentos y apenas podía respirar. «Mrs. Robinson, no te vayas», susurré, pero mi voz era apenas un suspiro perdido en la vastedad del vacío. «Por favor, no me dejes». Nadie respondió. Su ausencia llenó el espacio con un frío que no venía del cuerpo, sino del alma. No tengo palabras para ese vacío que me atravesó. Fue como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí, dejándome solo con un peso que no sabía cómo cargar. Ella era mucho más que mi compañera, era quien conocía mis sombras y me ofrecía luz, y ahora ya no estaba. El mundo, de pronto, pareció más duro, más indiferente. Me dejé arrastrar por los días como una hoja en el viento. Todo era niebla. Las lágrimas no cesaban, y aunque muchos intentaron ofrecerme consuelo, su presencia solo acentuaba el hueco que su partida había dejado. En la residencia donde vivíamos, cada jornada era un reflejo del mismo dolor. Todo parecía haber perdido su propósito. Cada rincón, cada objeto, cada hora, ya no eran lo que fueron. Los amigos y otros residentes notaban el cambio.
No necesitaban decir nada, lo veía en sus miradas. En ellas reconocí el mismo dolor que no se dice con palabras. Estaban a mi lado, pero ningún gesto, por compasivo que fuera, podía cerrar esa herida que ahora era parte de mí. A nuestra edad, las pérdidas ya no son solo recuerdos que se desvanecen, son partes de nuestra existencia que se desprenden suavemente, como hojas que caen en silencio. Cada ausencia deja un espacio en nuestro ser que ninguna presencia puede llenar del mismo modo. Cuando algo querido se va, por mucho que intentemos cubrir ese vacío, permanece ahí, sereno e imperturbable, como una campana que nos recuerda lo que alguna vez fue. Adam y Emily solían visitarme con frecuencia, trayendo a sus hijos con la esperanza de que su risa y su vitalidad suavizaran el peso de mis pensamientos. Y aunque sus esfuerzos eran sinceros, mi corazón seguía cerrado, protegido detrás de los muros del sufrimiento. Aunque el amor de mis hijos era real, no lograba penetrar ese silencio interior. Me miraban con inquietud, buscando asegurarse de que estaba bien, pero en el fondo, todo parecía un intento de calmar su propia preocupación. El silencio que se instaló entre nosotros se fue haciendo más denso, un reflejo constante de la ausencia de la señora Robinson. Una tarde, Adam se sentó a mi lado. Su rostro mostraba la carga de su inquietud. No alcanzaba a comprender por qué el dolor persistía, por qué no encontraba la paz. Con dulzura intentó ofrecerme consuelo. «Papá, no estés triste. La señora Robinson no querría verte así». Sus palabras, aunque nacidas del cariño, no lograban tocar el fondo de mi experiencia. ¿Cómo podía él entender? Aún no había transitado por un vacío semejante. «Adam», respondí con voz temblorosa, «hay dolores que no pueden nombrarse. Avanzar no es una decisión, es un proceso. Tú y Emily aún caminan por los días de la juventud, aún no conocen el abismo que deja a quien se ha amado con todo el ser y parte sin aviso. Es como si el mundo se deshiciera ante ti sin que puedas sostener nada entre las manos». Adam guardó silencio. Luego, con cuidado, puso su mano sobre la mía y la sostuvo con ternura. «Papá, aún nos tienes a nosotros. Siempre estaremos contigo». Su voz tenía calor y verdad, pero no podía llenar ese rincón profundo donde la soledad había echado raíces. «Lo sé, Adam», susurré, «pero hay vacíos que solo quien los ha vivido puede reconocer». Días después, mientras caminaba lentamente por el jardín, intentando fundirme con la calma de las flores y el susurro del viento, vi a un nuevo residente, un hombre mayor con un rostro donde el tiempo había dejado su huella. En sus ojos reconocí una tristeza parecida a la mía. Sin pensarlo, me acerqué y puse una mano en su hombro, como gesto que tantas veces había anhelado para mí. «¿Recién llegas?», le pregunté con suavidad. «¿Quieres caminar un poco conmigo?». Me miró, y aunque sus labios no respondieron, sus ojos hablaron de gratitud. Caminamos juntos, sin necesidad de palabras. En ese silencio compartido hubo más verdad que en 1000 frases. Éramos dos seres avanzando en la última curva del camino, hallando un instante de alivio en la simple compañía. Esa noche, mientras el sueño me acariciaba, volví a recordar a la señora Robinson. Su voz dulce, su sonrisa, su presencia viva en cada rincón de la memoria. Aunque ya no estaba físicamente, comprendí algo que solo el tiempo y la contemplación pueden revelar. Su amor no se había ido. Había dejado una marca indeleble en mí, una huella que sigue viva. Y por primera vez en mucho tiempo, la carga de mi soledad se volvió más ligera. Seguía ahí, pero ya no pesaba tanto. Quizás, solo quizás, eso bastaba por ahora. Aunque su ausencia aún me dolía, las enseñanzas que dejó resonaban como mantras. Valorar cada vínculo,
cada encuentro, incluso los más breves. Porque esos lazos, sean fugaces o duraderos, son como luces encendidas en el vasto camino de la existencia. Son los que dan sentido, los que nos recuerdan que no estamos solos en este mundo cambiante. Cada conexión es un hilo sutil que entreteje nuestra historia, lleno de momentos compartidos, desafíos afrontados y afectos sinceros. Imaginar una vida sin estas relaciones sería como contemplar un paisaje sin color, un vacío que ninguna posesión podría llenar. Son esos lazos los que nos sostienen, las raíces que nos anclan cuando todo parece disolverse. El tiempo fluye, la vida no se detiene y lo único seguro es que nada permanece. Pero el amor compartido, los instantes verdaderos, se convierten en refugio. Nos recuerdan que hemos vivido, que hemos amado y que esa entrega nos da paz. Ese amor, más allá de las formas, es una luz que nos guía cuando la oscuridad parece envolverlo todo. La fortaleza real no nace de resistir, sino de hallar sentido en lo vivido, de transformar cada experiencia en sabiduría. La energía interior, esa que se nutre del cariño que damos y recibimos, es la que nos sostiene cuando el cuerpo se cansa. Incluso en los días más pesados, es esa calidez la que nos impulsa a continuar. El escritor japonés Haruki Murakami expresó una verdad profunda. Las personas se forman lentamente. Uno no se da cuenta de su cambio. Parpadeas y un día ha pasado, un año ha terminado y sin notarlo, la vida ha transcurrido. Y es cierto, creemos que hay tiempo, pero un día, sin aviso, entendemos que la juventud ya ha pasado. Y sin embargo, si miramos con claridad, lo que permanece no es el tiempo que tuvimos, sino la forma en que amamos y nos dejamos tocar por los demás. Eso es lo que da sentido a cada instante. Las primeras hebras blancas en el cabello nos susurran lo que a menudo evitamos mirar con claridad: la impermanencia de todo lo que somos. El rostro cambia lentamente, como el reflejo de una flor que empieza a cerrarse al final del día, y aunque nuestra mente quiera retener lo conocido, el tiempo avanza como el río que no se detiene por ninguna piedra. No ocurre de golpe, es un desvanecimiento sutil, un proceso que se insinúa con suavidad hasta que, un día, despertamos en una etapa de la vida que no esperábamos alcanzar tan pronto. Dejamos de decir con entusiasmo los años que cumplimos, no por miedo a la vejez en sí, sino porque intuimos que hemos cruzado un umbral invisible que nos invita a mirar con honestidad quiénes somos ahora. Cuando los padres comienzan a necesitar de nuestro cuidado, comprendemos que ya no somos los hijos que buscan refugio, sino el árbol que da sombra a otros. Es en esa claridad donde reconocemos que la juventud ha pasado como el perfume de una flor que aún recordamos. La vida nos lo recuerda a través de pequeños gestos, la manera en que nos llaman señor o señora, el tono de voz que cambia, la mirada que nos percibe distintos. Y aunque parezcan detalles sin importancia, algo dentro de nosotros se remueve. Ya no somos jóvenes, y aunque se diga que la edad es solo un número, en el silencio del corazón reconocemos que esas palabras son como hojas que intentan cubrir la raíz de una verdad profunda. La nostalgia aparece, no como tristeza, sino como reconocimiento de lo vivido, como aceptación de que todo cambia, incluso aquello que creíamos eterno. Hay momentos en los que el mundo parece detenerse, no porque falten voces, sino porque en el fondo todos compartimos esa certeza muda. Hay verdades que no pueden suavizarse con palabras. Y así, la comprensión llega como una ola que no se puede evitar. Hemos recorrido un largo camino, y sin embargo, muchas veces sentimos que seguimos siendo enigmas incluso para quienes han estado cerca. Podemos estar rodeados de personas y, aún así, sentirnos como islas.
¿Quién ha oído nuestras preguntas más íntimas? ¿Quién ha compartido nuestras dudas sin respuesta? A veces, incluso el consuelo que recibimos se siente distante, como una flor ofrecida sin aroma. En otras ocasiones, el silencio se vuelve el mayor gesto de comprensión. No es desinterés, sino una forma de honrar aquello que no puede decirse. El silencio se transforma en un templo interior, donde cada pensamiento resuena como un gong que despierta la atención plena. Cuando cae la noche y la quietud nos envuelve, descubrimos la dulzura de escuchar la respiración, como si cada inhalación fuera una forma de regresar al hogar. Estamos solos, sí, pero no abandonados. Hay una inmensa libertad en este tipo de soledad, una ligereza al entender que ya no necesitamos complacer ni cumplir expectativas ajenas. El juicio de otros ya no pesa. Ahora nos sostenemos desde dentro, con una confianza que brota del autoconocimiento. El tiempo sigue su curso sin detenerse, y al andar, notamos que el bullicio del mundo se disuelve poco a poco. No porque no haya cosas que decir, sino porque reconocemos que muchas ya no merecen ser dichas. El silencio, como enseña la sabiduría antigua, es a menudo más verdadero que cualquier discurso. Y entonces nos preguntamos, ¿quién ha visto realmente nuestro andar? ¿Quién ha escuchado nuestro verdadero relato? Tal vez nadie, o solo unos pocos. Y quizás eso esté bien. Las palabras, a veces, son disfraces de realidades incómodas. Por eso elegimos la calma. En ella encontramos claridad, una escucha sincera hacia nuestro interior. Solo en el recogimiento podemos tocar lo esencial sin interferencias. La vida parece, a menudo, más dura que serena. Las pruebas llegan como olas, y a veces sentimos que rendirse es la única opción, pero en medio del torbellino también hay enseñanza. Reconocer que no podemos controlar todo es una forma de liberar el corazón, y en esa entrega aparece la paz. Cuando sabes que diste lo mejor de ti, puedes caminar con paso firme, sin arrepentimientos. El respeto propio nace no del orgullo, sino de una humildad que florece con el tiempo. No se trata de sentirse superior, sino de entender que vales sin necesidad de elevarte. Esa humildad se vuelve parte de ti, y desde ella surge una fuerza verdadera, una firmeza que no grita, pero sostiene. El paso de los años deja huellas que al principio apenas notamos, pero que luego se hacen más visibles. Ya no eres quien fuiste. Las pérdidas, las alegrías, las lecciones, todo te ha tallado como el escultor talla la piedra con paciencia, y en ese proceso has ganado profundidad, conciencia, gratitud por lo efímero, porque no importa cuánto tiempo reste, cada instante sigue siendo un tesoro. Si estas palabras te han acompañado hasta aquí, deja el número 3 en los comentarios para saber que aún caminas conmigo. La vejez ha sido como un maestro silencioso que no habla pero transforma. Ha modelado mi ser, ampliado mi mirada y cambiado la manera en que comprendo el amor. Antes pensaba que el amor era algo puro, simple, inquebrantable, como dos caminos que se funden para siempre. Imaginaba que era el refugio que permanece aunque todo lo demás se derrumbe. Pero con el tiempo, la ilusión se fue disolviendo como niebla al sol. Muchas relaciones que parecían eternas eran solo hojas llevadas por el viento. Personas que alguna vez fueron nuestro centro, un día se volvieron distantes o simplemente dejaron de estar. Incluso los recuerdos más queridos pierden color con los años. Cuanto más se avanza por el sendero de la vida, más se revela su naturaleza cambiante, donde el gozo y el sufrimiento coexisten como dos caras del mismo instante. Comprender esto no siempre es sencillo. Hay momentos en los que la mente se aferra con fuerza, en los que el corazón se agita en medio de la impermanencia. Pero en esa misma verdad, la de que todo cambia,
se encuentra una calma inesperada. Aquello que un día creímos eterno pierde su forma y su color, y lo más sabio que podemos hacer es dejarlo partir. Las inquietudes que antes llenaban la mente, los pensamientos que robaban el sueño, las batallas que antes luchábamos con fervor, poco a poco se disuelven como huellas en la arena, porque lo esencial no es retener, sino aprender a soltar con serenidad. Hay realidades que, por más que deseemos transformarlas, siguen su curso sin detenerse, igual que el río que fluye sin preguntar. Habrá personas que no cumplirán nuestras expectativas, y nosotros también tropezaremos con nuestras propias limitaciones. Es natural sentir el vacío cuando damos demasiado y no encontramos reciprocidad. Aquellos que antes encontraban en nosotros refugio y ternura, con el tiempo pueden olvidar que también necesitamos cuidado. La experiencia me ha mostrado, a veces a través del dolor, que es necesario abrazarse con compasión, cuidar el corazón con firmeza y, cuando sea preciso, tomar distancia para proteger nuestra paz. Al avanzar por los años, uno se da cuenta de que la desesperanza no es un visitante ocasional, sino un maestro constante que nos invita a comprender el desapego. Mientras más nos entregamos, más sentimos la pérdida, pero también más profundamente amamos. Esa apertura, aunque frágil, revela que aún seguimos presentes, que todavía hay en nosotros una búsqueda que no cesa. Con el tiempo, uno entiende que concentrar todas las esperanzas en un solo punto genera sufrimiento. La esperanza, aunque noble, puede volverse una carga si no la equilibramos con la aceptación. Solo cuando comprendemos esto, empieza a surgir la sabiduría que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo actuar y cuándo simplemente respirar. La armonía se encuentra justo ahí, en ese equilibrio sutil. Y cuando lo alcanzamos, los resultados dejan de ser tan importantes. Lo verdaderamente valioso es cómo transitamos cada etapa, cómo enfrentamos cada giro del camino con ecuanimidad, cómo continuamos sin perder la dignidad. Después de vivir el amor, la pérdida, los anhelos y las desilusiones, he descubierto una verdad que resuena con la enseñanza interior. La única manera de no extraviarse es confiar en uno mismo. Aunque el consuelo de otros pueda ser bienvenido, hay una fortaleza silenciosa que brota de la confianza interna, de saber que, en medio de la incertidumbre, uno puede sostenerse desde adentro. Y es en ese instante, cuando todo parece tambalear, que descubres tu verdadera solidez. No porque alguien te lo imponga, sino porque reconoces que siempre tuviste esa raíz profunda en ti. Ese reconocimiento es el regalo más precioso que puedes ofrecerte. Al cerrar esta reflexión, te invito a hacer una pausa y mirar con atención lo que la vida te ha revelado. Con el paso del tiempo, vamos comprendiendo el amor, la pérdida, la esperanza y esa maravillosa resiliencia que habita dentro de cada ser. ¿Qué parte de este caminar resuena más contigo? ¿Qué enseñanza eliges llevar contigo hoy? Y, sobre todo, ¿cómo la vas a integrar en tu día? Me encantaría escuchar lo que has aprendido. Comparte una vivencia que haya dejado huella en ti y cómo piensas convertirla en una guía en tu vida cotidiana. Tal vez tus palabras sean una lámpara para alguien que transita por el mismo sendero. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, déjalo en los comentarios y recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Gracias por caminar juntos este tramo y nos vemos en el próximo video.